Muy buenas noches, bienvenidas a un programa más de Primer Plano. Les propongo que en este primer bloque analicemos el caso Cassés y las consecuencias que en el ámbito diplomático tiene. Como ustedes recuerdan, Florence Cassés es una ciudadana francesa que ha sido acusada de pertenecer a una banda de secuestradores. El gobierno francés y sus abogados invocan que el debido proceso no se respetó en todas sus partes, en la medida en que se hizo cuando era titular de la AFI, el jefe, hoy secretario de Seguridad Pública, hizo un montaje televisivo para exhibir la forma en que detuvieron a esa banda, con lo cual, bueno, pues el proceso estaba viciado de origen. Los abogados y el gobierno francés han dicho que eso sería motivo suficiente para revisar el caso. El tema es que en el circuito judicial mexicano ha sido revisado por 3 instancias. Esta última semana se le negó el amparo, con lo cual Florence Cassés recibe una pena de 60 años de prisión, ha purgado 5. Francia ha tomado el asunto como si fuera una especie de prioridad de política exterior. En la visita que hizo Sarkozy a México, lo tocó, lo llevó al Senado, lo dijo a los medios de comunicación, en términos generales como una gran prioridad política para su gobierno. No solamente el populista y demagogo presidente de Francia, que le gustan mucho esos temas, ha tomado el caso. También la alcaldesa de Lille, que es una influyente socialista y candidata a ser una de las precandidatas a ser ni más ni menos que presidenta de Francia, candidata de su partido en todo caso, ha tomado el tema casi como si fuera un asunto personal. La acusación es: no se respeta el debido proceso, y México es un país donde la justicia deja mucho que desear. Por otra parte, hay, y creo que vale la pena que lo pongamos así sea brevemente sobre la mesa, el tema de las penas. Para los franceses, una pena de 60 años resulta una cuestión absolutamente demencial, lo consideran una pena absolutamente fuera de lo que son, digamos, los parámetros normales de un castigo. Nosotros estamos en un contexto en el cual hay un sector duro que está pidiendo endurecimiento de penas, y eso explica que tengamos, en este caso, a una persona acusada de secuestro con 60 años, ratificado por los jueces. Por otro lado, se abre todo el contexto político. Una Francia que, bueno, se ve que tiene una gran, digamos, un gran interés en este asunto, ha puesto a temblar ni más ni menos que el año de México en Francia. La ministra de Asuntos Exteriores ha dicho, pues no sé si se va a desarrollar o no el año. Yo en todo caso no voy a estar presente en los eventos, incluso me reservo el derecho de llevarlo al G20. Me sorprende, y también lo pongo sobre la mesa, las pocas, digamos, capacidades equilibradoras que tenemos en una relación que para mí es muy importante y tiene muchos elementos. Además es una relación centenaria, para compensar elementos positivos de la relación con un asunto judicial que ciertamente es muy espinoso, pero vamos, que ponga en riesgo la relación entre México y Francia. Me parece de todas maneras que Francia está excediendo muchísimo, en fin, los límites por un caso así. Una explicación, me atrevo a dar una explicación a las preguntas que planteas, que son muy relevantes. Primero, distinguir entre la culpabilidad y el debido proceso, porque no parece haber suficiente evidencia para decir que Florence Cassés sí estaba asociada con los secuestradores. Sobre eso estoy entre los que creo que sí es culpable. Lo que el gobierno de Francia cuestiona es la forma, cómo fue condenada, es decir, el debido proceso, lo cual es una constatación de lo que todos los mexicanos y mexicanas sabemos, que no podemos confiar en el sistema de justicia mexicano. Hasta ahí uno entendería. Ahora, ¿por qué la sobrereacción? Hasta donde estoy informado, porque el gobierno de Felipe Calderón había adquirido un compromiso hace años con Sarkozy que no cumplió, y por tanto Sarkozy lo tomó como una afrenta personal. ¿Cuáles fueron los motivos para que lo tomara como una afrenta personal? Pues eso es algo que desconozco, pero sí hubo de por medio, de acuerdo a la versión francesa, ese hecho. Ahora, el porqué de la beligerancia en este momento me parece que tiene que ver con la Revolución Democrática Árabe, que cogió entre los, expuso, encueró, desnudó la complicidad europea con los autócratas y dictadores de la Arabia y de África, y en consecuencia ha habido una crítica muy fuerte al interior de Europa a la manera como
Francia, España e Italia se relacionaban con bastante ligereza con los dictadores de diferentes países. Entonces, una forma de demostrar su compromiso con los derechos humanos se la brinda a México, de manera involuntaria, por supuesto, porque súbitamente ahí está un caso ideal para demostrar que ellos siguen siendo fieles a los principios de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, que es una herencia de la Revolución Francesa. Es incompleta, pero me parece que aporta elementos para entender esta sobrereacción que para los franceses es justificada, nos están usando para legitimarse, para lo cual encuentran un terreno fértil, porque esta es la tierra de la ausencia de debido proceso. Claro que es la tierra de los procesos rarísimos en justicia, pero ya se había puesto muy enojado Sarkozy desde antes de que le ocurriera que lo agarraran con los dedos en la puerta la revolución árabe. Esto viene de atrás. Qué curioso, dos gobiernos de derecha, que son el de Felipe Calderón y el de Sarkozy, peleándose por este caso. Nuestra relación con Francia siempre ha sido bastante peculiar. Desde la guerra de los pasteles, tenemos algunos casus belli que fueron, sobre todo ese, ¿no?, realmente un poco extraño, el de el Parián, que se lo incendiaron y le robaron a un montón de gentes en esta revuelta popular al principio del siglo XIX, y entre ellos a un francés, y por ahí nos vino el bombardeo a Veracruz. Gastaron más los franceses en el bombardeo porque llevaron una parte de su flota, etcétera, que lo que iban a sacar por indemnización, pero en fin, son problemas políticos. El tema que a mí me gustaría no responder, sino que quedara otra vez bien reafirmado, es la diferencia entre la justicia formal y la justicia sustantiva. En México, claro que hay una razón para estar realmente en contra de la industria del secuestro. Es una industria. No es un secuestro que pase de vez en vez y digan, caracoles, le echaron 60 años a esta mujer joven por un secuestro. Se metió en una industria. Y ya hay realmente desde hace tiempo una reacción muy natural de la sociedad mexicana, que está hasta acá del secuestro, y quien se meta ahí creo que se metió en uno de los puntos más sensibles para la sociedad mexicana ahora. Que le hicieron el montaje, entonces la parte formal del procedimiento sí tiene que ser revisado. Pero la parte sustantiva, ¿estuvo o no estuvo involucrada en eso del secuestro? Y además con datos de cierta sadismo, que le decía a sus prisioneros que les iban a cortar un dedo o una oreja. ¿Eso será muy francés, andar cortando dedos y orejas? Es muy civilizado, es parte de los... ¿cómo defenderlo? Esa zona muy oscura. Entonces, vamos a aceptar que sí hubo una violación del procedimiento, que se hizo esa especie de telenovela para beneficio bastante baboso de un funcionario público. Entonces, aceptarlo, sí, se hizo, y ahí está mal. Pero la parte sustantiva, que nos digan dónde está mal la parte sustantiva. Sus abogados no han probado que haya sido inocente. No. Aquí la cuestión es que efectivamente en la jurisprudencia internacional el debido proceso tiene una gran importancia para validar una sentencia, porque se parte de la premisa de que a través de ese proceso es que se puede también llegar a la conclusión, ya con cierto grado de probabilidad, de que efectivamente las pruebas sí arrojan a la culpabilidad, porque si falta una de las partes del proceso puede quedar endeble. Ese es un poco el funcionamiento, y por eso casos en donde el debido proceso no se lleva bien a cabo, se pueden caer más en estos países, ¿no?, desarrollados, es decir, bueno, se puede caer el caso. Por eso un problema que tenemos en México constantemente es porque las fiscalías, teniendo las pruebas, lo vimos en Chihuahua con el caso de
de la señora Maricela Escobedo. Es decir, ya estaba confeso, llevó a los policías al lugar donde había matado y enterrado a la mujer, pero al presentar la fiscalía los elementos mal presentados, pues los jueces dijeron, aquí lo que nos están presentando no podemos concluir con plena certeza que efectivamente el señor es el culpable, etcétera. O sea, muchos casos, muchísimos casos, por falta de un debido proceso, se llega a la conclusión contraria a esta de Florence Cassés, es decir, no podemos determinar que hay culpables. Y en ese sentido me parece que quizá, desde luego desde Francia se ve que el señor que pone el montaje con sus producciones cinematográficas para venderse como triunfos para su carrera política, es hoy el secretario de Seguridad Pública. Entonces, mira, abiertamente pueden violar el proceso por cuestiones tontas, efectivamente, y lo premian. Bueno, este país, y aquí quizá la defensa mexicana, porque si llega a tribunales internacionales, quién sabe qué va a pasar. Francia ha dicho, lo vamos a llevar a tribunales internacionales, y quizá por la cuestión del debido proceso, te lo tiren para abajo, ¿no? Con un costo de imagen para México. Quizá, digo, aquí medio broma, medio... la defensa mexicana tendría que ser más cultural que jurídica. Señores, lo de la falta de debido proceso que se lleva acá, que concluye en culpabilidad, es una cuestión de usos y costumbres, porque son tantos que si cumplimos estrictamente que si falta el debido proceso, no hay culpabilidad y no van a la cárcel, pues no meteríamos a la cárcel a casi nadie. No me digas eso, Crespo. Digo, no. yo creo que hay que reconocer que estamos en un empate feo. Porque México alega en los Estados Unidos, se alega bien, que algunos compatriotas que han sido procesados y no recibieron... Sentenciados a muerte y no recibieron asistencia consular y se les violó el proceso, pueden decir, sí, son usos y costumbres, aquí los gringos no nos gustan los mexicanos y lo entambamos así. No, yo creo que hay que cuidar mucho eso. Por eso lo digo con ironía. Sí, por eso lo tomé, por eso dije, oye, llegamos a un empate así terrible en donde tú ciertamente no puedes negar eso. Yo creo que el gobierno sí debe, y la sociedad en general, tomarse muy en serio el tema del debido proceso, y hay ciertas cuestiones que van desde excesos mediáticos puros, pornografía del delito como lo del JJ, hasta cada vez que detienen individuos nos los enseñan como presuntos culpables y después no sabemos si los enjuician, si son culpables o no son culpables. Puede haber ciudadanos norteamericanos, está el caso de la Barbie, que es imputado directamente en televisión sin que sepamos en qué situación está. Yo creo que sí nos vamos a tener que tomar muy en serio eso, reducir la imagen de impunidad que tenemos, revisar también nuestro sistema de sanciones, si 60 años resuelve o no los índices de secuestro. Yo entiendo perfectamente que la gente esté molestísima, indignada con el tema del secuestro, pero decir, oiga, meter 60 años a la cárcel es una pena que redime, es una pena que puede resarcir algo o redimir al personaje, o es una pena, digamos, de una sociedad que quiere vengarse. Yo creo que hay que discutir eso con bastante tranquilidad. Y el otro punto, ¿cómo andarán de flojas y de anémicas las relaciones entre los dos países que tiemblan por un caso así? Yo creo que ese sí es un asunto político de primer orden, y lo que decía Lorenzo, que dos socios, digamos, ideológicos que se ven en el G20 y discuten en no sé cuántos foros, estén dispuestos a romper o a enfriar la relación de esta manera por el caso Cassés, sí me intriga y mucho, ¿eh? Pero bueno, tenemos que ir a una pausa, volvemos. Bueno, la semana pasada se tocó aquí el caso de Carmen Aristegui y su despido de la empresa MBS, y en realidad pues no se tenían todavía muchos elementos, apenas estaba la noticia circulando, pero de entonces para acá han pasado varias cosas. El gobierno salió ese mismo lunes diciendo, nosotros no tuvimos absolutamente nada que ver, no pedimos nada, no exigimos nada, es una cuestión de la empresa estrictamente. Carmen Aristegui el miércoles, que salió a dar una rueda de prensa, dijo, no, sí, el gobierno sí tiene que ver y esto está asociado a las concesiones. En la medida en que el gobierno da y quita concesiones con cierto grado de arbitrariedad, pues todavía es un instrumento, una palanca para alinear políticamente, o se puede usar así, no digo que siempre necesariamente se use, pero eventualmente puede ser usado en ese sentido. Y entonces, pues tenemos la versión del gobierno, es decir, yo no me metí, la versión de Carmen Aristegui, MBS pudo, esa es una de las hipótesis, pudo haberse adelantado al gobierno para quedar bien, para garantizar sus concesiones, algunas de ellas nuevas, que es lo que llamamos autocensura. Yo me adelanto al gobierno y quedo bien. Sin embargo, hay un punto que también el gobierno dijo. Dice, a nosotros nos avisó la empresa del cese de Carmen Aristegui, en donde yo digo entonces, bueno, si el equipo de comunicación de Los Pinos
tuviera una cierta agilidad que hemos visto que no tiene, podría haberle dicho a MBS, oye, espérame, si tú tienes problemas con Carmen Aristegui, arréglalos después y no utilices una cuestión directamente vinculada con la presidencia, porque a nosotros nos van a cargar el muerto, ¿eh? Poca gente va a creer que no tuvimos nada que ver, la mayoría va a decir, por supuesto que de una u otra manera hubo o petición o solicitud del gobierno, lo cual lleva, además de elevar el caso del presunto alcoholismo de Felipe Calderón, a todos los foros, la prensa internacional, corresponsales, y aparece el caso, el punto de la censura, es decir, el gobierno como censor y autoritario. Ya la cuestión de lo de la salud de Calderón pues queda en segundo plano, es decir, mira cómo reacciona el gobierno. Pero son costos bastante elevados que el gobierno pudo haber dicho, mira, deja cómo están las cosas, porque además otro asunto, a mí me parece que el gobierno deja también a MBS como colgado de la brocha, porque si el argumento de la empresa para cesar a Carmen fue, hay una pregunta que se presenta, que es dolosa, que es truculenta, se presenta un rumor como noticia, etcétera, luego vienen los Pinos a legitimar la pregunta como relevante al contestarla. Porque el miércoles en la noche de la oficina de los Pinos, el secretario particular dice, vamos a contestar. Calderón está más sano que una manzana, en fin. Pero está legitimando la relevancia de la pregunta, con lo cual a MBS lo deja absolutamente colgado de la brocha, porque indirectamente le está diciendo, oye, no, si corriste con eso a Carmen, la pregunta es relevante y por eso la contesto, porque de lo contrario no tenía por qué haber contestado el gobierno. Es una pregunta dolosa, pues lo dejas ahí. Ahí todo el mundo está con pérdidas. No sabemos todavía cómo se va a resolver esto. Aún no queda claro que ya se le cerraron las puertas a Carmen, pero que como posibilidad existe. También existe la posibilidad del retorno. En cualquier caso, hay aquí una situación de pérdidas y de problemas que no se van a poder resolver. Creo que no es nada más México el único lugar en donde los medios que invierten muchísimo dinero en sus instalaciones y en posicionarse como negocio, son en primer lugar un negocio y tienen muchas resistencias a algún tipo de noticias que no les gusta. Cuando corrieron a Carmen de W Radio, bueno, fue entre otras cosas porque andaba haciendo críticas a la llamada Ley Televisa, y a Televisa pues no le gustaba y entonces la corren. Aquí, si a MBS le renuevan sus concesiones, que son millonarias, son literalmente el valor, según lo entendí, en la medida en que puedo entender qué quiere decir la banda de 2.5 megahertz. No megahertz, es algo sepa Dios, pero es una cosa son megahertz, muy importante, vale millones de pesos. Si se la renuevan, va a quedar claro para muchos que fue a raíz de que le hizo caso al gobierno. Pero el gobierno tiene ahora un incentivo para no renovárselas, para decir, vean, la forma como voy a demostrar que Carmen salió de ese espacio por razones ajenas al gobierno es que no se la renuevo. Y si no se la renuevo, probablemente quien va a tener mucho gusto en la no renovación es Televisa. Así que, ¿cómo rayos van a salir de este entuerto? Es difícil, creo que sí van a tener costos altos, pero sobre todo es por la historia de México. En México la censura a la libre diseminación de la información es muy tradicional. En la época colonial, pues desde luego que la Inquisición se encargaba de censurar todo lo censurable y hasta lo que no era. Luego, en el siglo XIX tenemos muchas historias de censura. Santana era buenísimo para eso, y don Porfirio ni duda. Y la revolución hecha gobierno, bueno, Miguel Alemán o Díaz Ordaz, para hacer algunas anotaciones. Resulta que ahora que estamos en la supuesta democracia, seguimos con el mismo problema. No hemos salido del problema. Bueno, habría varias cosas que decir. Muchas. Primero, falta información. Quienes hemos dado esa interpretación de que fue por criticar o hacer una pregunta al presidente, en fin,
Lo hemos hecho esperando, o al menos en mi caso he estado esperando una explicación coherente de parte de la empresa primero y del gobierno después. Y lo que ha habido es un silencio, son explicaciones parciales. No conocemos el código de ética y por tanto no sabemos qué artículos se violaron y en qué momento. Cuando uno escudriña el reportaje que presenta Carmen, yo no advertí una violación al códigos de ética que consulté. Pero bueno, puede ser que el código que ellos tengan sí hubiera sido violado, pero no lo han demostrado. En todo caso, y para plantear el tema de una perspectiva más amplia, lo que está, independientemente de cómo se resuelva, si es que se logra resolver de alguna manera, coincido, todo mundo pierde, el auditorio, para empezar, el auditorio que sigue a Carmen, pero lo que es evidente es que hay un hueco gigantesco que no está cubriendo nadie para hacer efectiva la libertad de expresión. Libertad de expresión que ahora está amenazada ya no solo por el gobernante, el presidente, sino por gobernadores, por empresarios y por carteles de la droga que imponen el silencio o ordenan que se transmitan ciertas noticias. Por tanto, ahora estamos bajo el triple asedio y eso explica que en el sexenio de Felipe Calderón haya habido casi 500 amenazas a periodistas y 66 asesinatos. Perdón. Y luego el de que no haya árbitros en conflictos como este que permitan tener una visión más técnicamente o más elaborada. Y pongo como ejemplo el silencio absurdo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que es competente en materia de libertad de expresión. Ya ha dado recomendaciones sobre ese tema y sin embargo no ha dicho absolutamente nada, cuando podría involucrarse de oficio para hacer una opinión que nos permitiera conocer qué está pasando o tener una opinión técnica alternativa, porque lo que tenemos ahora es una versión que ha ido creciendo, un silencio de parte del gobierno, una explicación escueta y fragmentaria de parte de la empresa, y por tanto sí creo que es indispensable que o se crean los ombudsman del lector en las empresas de comunicación o las comisiones de derechos humanos se declaran competentes. Pero bueno, yo ahí no alcanzo a ver en estos momentos qué podría decir la Comisión de Derechos Humanos cuando el tema, por lo menos Carmen lo dejó abierto, ¿no? Dijo, yo espero un arreglo con MBS y por tanto, si es un asunto laboral entre MBS y Carmen Aristegui, si ellos no lo llevan a tribunales o ellos no lo arreglan por esa vía, yo no veo por qué la Comisión de Derechos Humanos a estas alturas tendría que expresarse. No creo que el gobierno se haya callado. Yo creo, igual que dice Crespo, que las cosas se juzgan en este caso por sus resultados y el gobierno pierde. Porque queda no solamente dándole relevancia a la pregunta, sino que queda como acusado. Carmen dijo que algo así que era como un berrinche del presidente, algo así dijo. No, algo así, eso dijo. Por eso, para no citarla de memoria. El gobierno ha dicho, dio su versión a CNN de que ellos no tuvieron nada que ver con el despido y dio las actividades del presidente Gil Schwartz, con lo cual le dio relevancia a la pregunta. Una pregunta que es el origen de la discordia, que le puede parecer más o menos oportuna a algunos, más o menos impertinente a otros, pero que la formuló. ¿Cuál era el grado de pertinencia de la pregunta? Pues algunos podrían decir, mire, yo no tengo ninguna duda que yo, por ejemplo, no tengo ninguna duda que el presidente va a todas sus actividades, no lo he visto desaparecer de escena 4 días, o sea, no tenía ningún elemento para suponer que tenía un problema de salud, pero salió el secretario particular y dijo, a ver, como alguien lo preguntó, yo lo respondo. De tal manera que bueno, yo esperaría que primero arreglen al interior de MBS si Carmen regresa o no, y ya después se convierte o no en un tema de discusión para la Comisión de Derechos Humanos. Y tomo el argumento que tú pones sobre la mesa. Tenemos 4 grandes asuntos de libertad de expresión, unos muy delicados y otros que creo que están en los márgenes de ciertos grupos de interés, los muy fuertes. Lo dijeron los relatores de la OEA y de la ONU. En México hay una presión directa por parte de ciertos grupos que están presionando y asesinando a periodistas para que no se hable de ciertos temas. Lo segundo, la presión que los compañeros de los estados tienen por el dinero y la presión política en los medios locales. No se puede hablar mal de los gobernadores, ni hay nada parecido a libertad de expresión en un montón de estados de este país.
Tercero, el tema de Carmen, que está, digamos, todavía en litigio. Y el cuarto, que algunos intelectuales han planteado un amparo, ¿cómo se llama?, ante la Suprema Corte contra la ley, ¿cómo se llama?, electoral, diciendo que se viola su libertad de expresión. Lo dicen Federico Reyes Heroles, todos los que presentaron ese, dicen que se viola la libertad de expresión porque tú no tienes derecho a comprar tiempos en, tema que está discutiendo ahora la Suprema Corte, tiempos en televisión. Yo, por supuesto, creo que la libertad de expresión tiene límites. No es una cosa absoluta y por supuesto creo que la posibilidad de comprar tiempo en televisión en campañas electorales no violenta la libertad de expresión de nadie. O sea, que te limiten eso no quiere decir que en este país haya libertad de expresión, como creo que hay muchos espacios en donde la libertad de expresión está abierta y habría que esperar, no plantearlo como una cuestión general, el tema de Aristegui versus MBS. Dice Lorenzo, creo que con razón, que el gobierno podría tener incentivos para no refrendar las concesiones o no otorgarlas, precisamente a decir, miren, no es un premio al cese de Carmen, ¿no? Nosotros no teníamos nada que ver. Carmen dejó abierta la posibilidad de un arreglo con MBS, en cuyo caso los incentivos serían en sentido contrario, es decir, si Carmen regresa, los incentivos del gobierno, o las presiones si ustedes quieren, sería a dar las concesiones, porque si no, entonces el razonamiento sería el inverso, es decir, como reinstauraron a Carmen en MBS, en su espacio, ahora el gobierno no dio las concesiones, entonces sí hubo la amenaza y la cumplieron. No sé si MBS va a querer correr ese riesgo, pero sería efectivamente una posibilidad que Carmen dejó abierta, de decir, mira, reinstauramos, bajamos el costo y el gobierno probablemente sí nos dé las concesiones, so pena de que entonces este rumor de censura se confirme, incrementando todavía más el escándalo. Una precisión que me parece importante, no es un tema laboral, porque en ese mismo planteamiento que hizo ella, dice, vamos a ver si nos arreglamos, pero sí hubo una agresión a la libertad de expresión, porque fue por lo que yo dije y por un berrinche al presidente que salí. Es decir, claramente identifica dos responsables y dos motivaciones. Una económica, que los Vargas estaban utilizándola para negociar, como moneda de cambio para negociar las concesiones. Otra política que el presidente, por un enojo, ordena o sugiere. En todo caso, independientemente de la opinión que uno tenga, sigo sosteniendo que es indispensable, que es evidente, que hay un buen número de problemas como los que mencionaste y otros más, que no están siendo atendidos porque no está funcionando la institucionalidad que en una sociedad democrática media entre los conflictos de personas con empresas, con el Estado, con los gobernadores, en fin, con todo mundo. Es el salvaje oeste en el cual cada quien se defiende como puede. Ese era el sentido de mi razonamiento. Muy bien. ¿Puedo decir algo en 20 segundos? Sí. No, decía laboral en el sentido de que todavía hay una posibilidad de arreglo. MBS, Carmen Aristegui, si la reintegran en 3 o 4 días, el asunto, irá a otra, digamos, o se canalizará por otra vía, ¿no? Pero el hueco a eso quedará. me refería. Sí. Muy bien, se nos ha terminado el tiempo para este segmento. Regresamos en unos minutos. Bien, decidimos continuar con el tema porque quedaron muchos hilos sueltos y yo lo abro a partir de una pregunta fundamental que plantea hoy, por cierto, Jacobo Zabludowski en su columna para el Universal. ¿Cuáles son los límites a la libertad de expresión y quién los debe fijar? Es una pregunta fundamental en cualquier democracia, porque evidentemente ya las leyes, las cortes dicen que la libertad de expresión llega hasta el honor y que la libertad de expresión se justifica siempre y cuando la información que se presenta sea verídica. En fin, hay una serie de criterios. Pero hay una contradicción fundamental que plantea hoy Jacobo que tiene que ver con la propiedad privada de los medios. Nosotros aquí estamos en una televisora estatal, por tanto las reglas son, creo, diferentes. Pero cuando un medio es propiedad de una persona, ¿quién fija la línea editorial? ¿El periodista, quien habla o escribe, o el dueño?
y no hay claridad, y creo que esto está en el trasfondo de esta discusión, porque, y aquí me atrevo a dar una opinión, o doy una opinión, no me atrevo, doy una opinión. Los medios de comunicación encuentran cierto valor en tener a personajes críticos, porque hay un sector de la sociedad que le gusta la crítica y que considera que el periodista o el analista debe criticar. Pero hay un momento en que esa independencia incomoda a los propietarios de los medios de comunicación. Y ahí vienen las historias de despidos: José Gutiérrez Vivó, Carmen Aristegui, Javier Solórzano, en fin, hay un montón, Ricardo Rocha. La historia es larga, muy larga, e incluso en los últimos años. Creo que esa podría ser una forma de seguir discutiendo lo que nos deja el caso de la affaire Carmen Aristegui. Yo creo que no hay forma de resolver eso. Los medios, como privados, buscan finalmente la ganancia. Y la ganancia no necesariamente va de acuerdo con las preguntas incómodas y dependiendo de la naturaleza del régimen. Si el régimen no es democrático, hombre, es clarísimo que es lo prioritario, no incomodar al régimen. Si es realmente democrático, también tiene sus problemas, e incluso si no son privados. La BBC tuvo hace muy poco tiempo un conflicto con el gobierno inglés y llevó al cambio de la directiva en la BBC por el tipo de cobertura que estaba dando a una noticia. En este momento preciso no me acuerdo, pero sí lo registré, me llamó la atención, que esa es casi uno de los ejemplos 100% puros de una línea editorial basada en la importancia de la noticia. Ahora quiero pasar rápidamente a esto de que se ha discutido mucho. Si es o no noticia, si se dio como noticia un rumor. Los rumores son noticia cuando tienen contenido político. El rumor de que el presidente por 30 años, Hosni Mubarak de Egipto, tenía una fortuna de 17,000 millones de dólares, que otros la ponen hasta los 90,000 millones de dólares y desbancan a Slim como el hombre más rico del mundo. Eso me parece, bueno, pero en fin, dejemos a un lado nuestro nacionalismo. Nosotros teníamos el más rico y que no, es Mubarak. Es un rumor. Ese rumor es un hecho y ese hecho convocó en la Plaza de la Libertad a miles de egipcios y esa convocatoria derribó a Mubarak. Todo es una serie de hechos. Si a alguien no le gusta que se metan en su vida privada, que no sea político. Y nadie obliga a alguien a ser presidente, nadie le puso la pistola a nadie para que ahora tú eres presidente. Pero si se es presidente, hay muchas cosas de la vida privada que se convierten en públicas. Y por eso la pregunta, si hay algún problema de alcoholismo, el presidente tiene que estar dispuesto a responder las 24 horas del día de los 365 días del año. Cuando Salinas se enteró de la rebelión zapatista, estaba celebrándola muy bien el año nuevo y con unas buenas manjares y licores, pero luego se lo informaron. Entonces hay una relación entre la estado de, pues no sé, de salud, pero en fin, ciertos vicios privados que son muy buenos que se mantengan privados, se convierten en públicos. Entonces los políticos no pueden ir de la altura de un ejecutivo, no pueden alegar que hay ciertas cosas que son nada más de ellos, en este caso no. Y la pregunta no la hizo Carmen, la hicieron otros personajes. Pero tampoco podemos, el que sea pública la vida del presidente, etcétera, yo creo que está claro. Lo que tampoco podemos ignorar es que detrás de las preguntas de los medios hay política y hay intencionalidades. Sí. Por ejemplo, Felipe González, cuando era primer ministro de España, dijo: desde los diarios conservadores hizo una maniobra mediática para acosar un gobierno. Los comunicadores norteamericanos un día sí y un día también le preguntan al presidente si es musulmán o no. Claro que no lo preguntan porque tengan una curiosidad natural. Hay una clara línea política para golpear a un presidente, y que si es comunista y que si tiene vínculos con no sé cuántos. Detrás de la pregunta que hizo Carmen Aristegui, que insisto, yo creo que fue una torpeza que la cesaran en esas condiciones y la lectura que se da es terrible,
hay también una lectura política. Federico Arreola reconoció que el rumor del alcoholismo de Calderón lo formuló él. Gerardo Fernández Noroña llevó el asunto a la Cámara con un claro afán político. Sí. Uno, abortar el periodo de sesiones que arrancaba y echar abajo un reglamento que habían aprobado los diputados a medias. Por tanto, yo no tengo ningún problema en que se diga que efectivamente se pueden hacer las preguntas, pero también hay que reconocer que desde el periodismo se hace una política determinada y que la pregunta que formuló Aristegui o la haya formulado Perico el de los Palotes no se funda en la convicción de que el presidente ha estado 7 días ausente, como por ejemplo estaba el caso de Yeltsin, que mucha gente se preguntaba, ¿y dónde está el premier ruso? Es decir, Calderón no ha estado ausente, hoy a las 8:20 estaba anunciando el tema de que es acreditable la colegiatura para el impuesto. Yo no lo he visto ausente. Yo creo que se puede discrepar políticamente y hacer desde los medios las preguntas que uno quiera, pero hacerse cargo que desde esa pregunta no había una curiosidad puramente periodística, sino también una intencionalidad política, como los que preguntan si Obama es o no muchos colegas de Carmen han señalado esto mismo. Es decir, la pregunta, la forma en que la presenta, etcétera, tiene dolo, dicen, tiene intencionalidad política. No es periodismo, yo digo que es mal periodismo. Intencionalidad política. No me refería a ti, sino a muchos otros, ¿no? Congregados muchos de ellos en Televisa, ya por pleitos también de empresa. Pero han señalado, no es periodismo, es mal periodismo, pero casi todos coinciden en que eso no es motivo de cese. Es decir, puede haber un mal periodismo ahí, puede haber que genera un tipo de costo para el propio auditorio y decir, oye, ¿viste esta periodista está dándole una jiribilla política, eso no se debe de hacer, se está metiendo un poco con la vida privada? Pero casi todos dijeron, sí, pero eso no merita cesarlo. Entonces, entre las opiniones diversas que ha generado este asunto, casi los consensos son sí, pero no merita cese, salvo alguna excepción por ahí que dicen sí. Y segundo, de nuevo, la torpeza del gobierno o la falta de visión, porque desde luego, regresando a los costos del gobierno, si esto no se resuelve, va a quedar como un caso emblemático de censura, cosa que con lo de W estaba un poco, porque era Televisa básicamente, no estaba tan claro que tanto el gobierno, todo el mundo sabía que Carmen Aristegui, como lo señalaste, Lorenzo, estaba en contra de la ley Televisa y que evidentemente eso, pero aquí, al tratarse del tema presidencial, pues el consenso de la opinión es sí hubo de una u otra manera injerencia del gobierno y puede quedar como caso emblemático al discutir la libertad de expresión durante los gobiernos de la alternancia, el Calderón, un poco guardadas las distancias, como cuando se habla de este tema en el gobierno Echeverría, inmediatamente sale Excelsior, quiere decir, no, pero libertad de expresión, pero acuérdate cómo cesaron a Carmen. Eso se dirá dentro de 10, 15, 20 años, ya queda como emblemático. E incluso para terminar, bueno, le abrió y le puso en la mesa al PRI, ya en la contienda electoral que viene, de los priistas decir, mira, los panistas se la pasan diciendo que somos fraudulentos, que somos censores, autoritarios. Vean, y salió Beatriz Paredes en el Congreso precisamente a aprovechar esa oportunidad de decir, nos atacan de autoritarios, pues no somos los únicos, en todo caso. Hacen lo mismo que nosotros hacíamos. Qué fuerte. Bueno, creo que podríamos seguir discutiendo las muchísimas aristas que tiene este asunto. Okay. Me parece que en el fondo también demuestra, y quisiera subrayarlo, cómo sigue vigente la elección del 2006. En la última semana he estado recibiendo muchos correos que reviven ese conflicto, porque inmediatamente remiten este hecho a la supuesta afiliación de Carmen, mía, entre otros colegas, con el PEJ, con Andrés Manuel López Obrador, que en este caso no tenía nada que ver. Y vuelve a resucitarse la elección como si estuviera viva y renacen las acusaciones y se divide a los que opinamos en relación a la personalidad de los dos actores. ¿Hasta qué punto no será ya tiempo de que surjan, insisto, otras instituciones para que avancen en la creación de condiciones que reduzcan esa polarización? ¿Me da tiempo de decir algo así brevemente? Yo creo que lo que planteabas a raíz de la columna de Sabludowski, creo que le da el clavo al asunto, ese es el gran tema en los medios electrónicos, es que sí se logre
como existe en el caso de los medios escritos, sí se establezca una diferencia entre lo que opina un señor. Cuando tú abres Reforma y lees el artículo de Miguel Ángel Granados Chapa, tú no crees que eso es lo que opinan los dueños de Reforma, ni siquiera el director de Reforma. Eso lo opina el editorialista. Y en los medios electrónicos no está necesariamente claro esto. Cuando el conductor dice determinadas cosas o informa a la nación de los diferentes temas, creo que sí debería quedar claro que hay ciertas opiniones que emite la persona, el que opina, si esta es opinión mía, no necesariamente refleja la opinión del medio. Pero sí hay que defender la, digamos, autonomía de los periodistas y de los editorialistas, todos los que nos dedicamos a este negocio, de poder decir, oiga, lo que yo digo no es el Canal 11 el que lo digo yo, o lo dice Reforma, o lo dice MBS, o lo dicen las personas que firman y suscriben aquello que establece. En última instancia, en una situación con la democracia tan débil que tenemos, pecar de exceso en la libertad de expresión es muchísimo mejor que restringirla. Yo estoy de acuerdo contigo. Bien, pues cerramos con la pregunta inicial. ¿Cuáles son los límites de la libertad de expresión? ¿Quién debe establecerlos? No se vaya, regresamos en un minuto. Yo estoy de acuerdo contigo. Ese es el tema. Hemingway lo dijo muy bien. No pregunten por quién doblan las campanas cuando tocan a muerto. Bueno, aquí en este caso pongámoslo al revés. ¿Por qué hay la alegría en una parte del mundo por la caída de un tirano? Debemos alegrarnos todos. A todos nos concierne. Porque mire usted, si en 1968 el ejército mexicano no hubiera disparado, si se hubiera negado a disparar y hubiera estado presente en Tlatelolco y en todas las otras plazas y no hubiera disparado, ¿qué le hubiera pasado al régimen, al presidente de entonces? Si en China, en Tiananmen, el ejército rojo no hubiera disparado contra los estudiantes, otra cosa sería. En el caso estricto del mundo árabe y en particular en el caso de Egipto, que se está tratando en todos lados, yo lo quiero poner en el contexto mexicano. El sistema que se creó con la llegada de Nasser al poder a mediados del siglo pasado, del siglo XX, fue puesto por uno de los teóricos, de los mejores teóricos del sistema autoritario, Juan Linz, como muy similar al mexicano. Eran dos de los ejemplos. Lo que pasaba en Egipto era más o menos lo que pasaba aquí. Lo que sucede hoy en Egipto también nos interesa a nosotros porque pudo haber sucedido antes aquí, se pudo haber acabado el autoritarismo mexicano antes. Al menos es una posibilidad. Así que nos importa lo que ocurre aquí, como a ellos debió de haberles importado lo que ocurrió en México. Lo pongo en la mesa de la discusión como una cosa muy hipotética. Si no hubiera disparado el ejército, entonces, ¿qué hubiera pasado en México? ¿Cómo hubiera evolucionado? Afortunadamente para Egipto no disparó, disparó la policía, dispararon los halcones de esa época, que también se asemeja muchísimo a lo que nosotros tuvimos. Y no tengo tiempo de seguir dándole a eso, pero hay una cantidad enorme de puntos paralelos entre México y los sucesos en el mundo árabe. No nada más en el 68. Cuando Huerta cayó en principios del siglo XX, en 1914, también la opinión norteamericana, que si se cambiaba el gobierno, que si tenía que ir por aquí, por allá, la posición de Estados Unidos en relación a nuestro problema fue constante. Ese es el destino de todos los países que estamos en la periferia. Pero en fin, dejo esto como un punto para este final de la discusión. ¿Qué hubiera pasado? Yo no sé, digo, he pensado mucho si se parece más lo de Mubarak al fin del porfiriato o se parece más a eso. Yo creo que es muy interesante la pregunta que planteas. De todas maneras, en el caso de Egipto, a pesar de que hay muchas, digamos, similitudes con el caso mexicano, el grado de personalización que tenía el régimen
lo hace muy diferente. En este caso, la salida de Mubarak genera una especie de distensión tensa, a ver si lo digo bien. Sí. Por un lado, quita presión política fuerte, pero por el otro lado, los militares asumen el control y dicen, como desde la época de los mamelucos, en Egipto el factor político constructor de la nación sigue siendo el ejército y queda como, digamos, elemento dominante de aquí por lo menos a septiembre. Las preguntas que se abren me parecen igualmente interesantes. ¿Qué es lo que sucede en el momento en el cual, creo que les llaman raíz, ¿no?, a estos grandes concentradores de poder? Es muy interesante la distinción que hacen los árabes entre el concentrador de poder operativo, o sea, los Saddam Hussein, en este caso Mubarak, a los Zaim, ¿no?, que son las encarnaciones míticas, los grandes líderes carismáticos. En este caso, cuando caen los raíces, lo que viene es el desorden, ¿eh? Es decir, el ejemplo que hemos tenido en otras sociedades ha sido que digamos, la evolución política, ojalá no sea el caso de Egipto, va hacia un deterioro institucional muy fuerte y un choque de fuerzas políticas entre los sectores más modernizadores laicos y los sectores religiosos que dicen, como dijeron en Argelia en los 90, si cae el régimen secular, autoritario, constructor de la, digamos, república moderna, este es tiempo de entrar nosotros. La misma tensión que vive hoy Turquía. Así es. Entre dos mundos, ¿no? Y además del caso de Argelia, en donde se impidió precisamente que por vía democrática el Frente Islámico de Salvación, que ya había ganado la primera vuelta, y los militares dijeron, no, porque estos van a llegar al poder y van a echar para atrás lo que hemos avanzado de modernización, como ocurrió en otras circunstancias en Irán. Sí. Ahí sí se hace una revolución contra también alguien que se hizo monarca, pero en realidad originalmente era dictador militar, es decir, un militar, el Pahlavi, ¿no? Sí. Y luego su hijo, pero ya bajo un formato de dinastía monárquica. Viene una revolución ante el agotamiento de un régimen autoritario, pero que era modernizador y laico básicamente, y en lugar de democracia llega una especie de teocracia islámica, con elementos integristas en donde echa para atrás una buena parte de la secularización del Estado y de la escuela y de viene la aplicación de la ley coránica, el shador de las mujeres. Entonces es una modernización que en lugar de avanzar la modernización como muchas otras clásicas, México, Rusia, etc., China mismo, va para atrás y además el factor democrático queda endeble, porque la propia democracia da lugar también a que estos grupos conservadores e islámicos, etcétera, puedan alcanzar el poder y desde el poder desvirtuar la democracia. Que también esto puede generar, por eso el temor a los hermanos musulmanes en Egipto, es decir, pues es un grupo que tiene como 125,000 miembros en un país de 80 millones, sí, pero aparte del ejército son uno de los grupos más organizados, y en política la organización es poder también y capacidad eventualmente de influir sobre la política. Entonces, en ese sentido hay expectativas de qué viene y si esto se va a traducir en una democracia liberal, que sería el ideal, pero quién sabe, porque tienen esos otros elementos que en caso de llegar estos grupos islámicos tradicionalistas alternan también el orden geopolítico, porque precisamente son los grupos que se van contra Estados Unidos, contra las potencias occidentales, muy proclives también al terrorismo. Y desde luego se rompe, digamos, la relación que ha habido entre Egipto por varios años e Israel. O sea, esa es la otra cuestión. ¿Cómo va a cambiar geopolíticamente la región a raíz de estas revoluciones? Una pregunta adicional a la que tú hiciste. ¿Qué tiene en común la rebelión árabe con Italia? Creo que lo que estamos viendo es uno de esos momentos en la historia en la cual hay un contagio de fermento social. Se conjugan diferentes fuerzas y aquí identifico dos impulsos que están encontrando un canal de salida. El primer impulso es económico. No es gratuito que estas rebeliones vengan después de una crisis que exhibió el grado de especulación y concentración de la riqueza causada por el neoliberalismo en su forma más extrema. Es decir, las mayorías del mundo entero hemos estado pagando las consecuencias de los latrocinios cometidos por la banca, por unos cuantos que son cómplices del gobierno. El segundo motivo es la perversión de los políticos. En todos estos casos tenemos a personajes que en su biografía ejemplifican la ineficiencia, la corrupción extrema, el cinismo, la prepotencia.
Y en ese sentido, Mubarak y Berlusconi son un ejemplo clarísimo de estas perversiones, y por eso en Italia están también saliendo a las calles. Y finalmente, creo que la salida está dándose por la democracia más liberal, es decir, es el triunfo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos del 48, y es al mismo tiempo una eliminación del mito de que el islamismo no podía ser democrático. Es decir, la tesis de Huntington no se demuestra porque los árabes lo que están pidiendo es algo tan elemental como democracia, derechos humanos, participación. Nos decían que ya, a ver, Leonardo, ¿alguna idea genial en unos cuantos segundos? Italia es una democracia todavía, espero que algún día echen a Berlusconi. En el caso de Egipto, yo no diría que está escrito el futuro, mi querido Sergio. Yo creo que todavía está por verse que esa democracia se escriba, porque las experiencias que ha habido hasta ahora han sido que las fuerzas retardatarias se comen ese avance que han impulsado jóvenes y sectores muy sufridos económicamente, pero todavía está por verse todo eso. Bueno, esperemos que no se lo coman. Nos vemos la semana entrante. Buenas noches.